de que mi suegro está tranquilo en su hogar y con salud estable. Así que estamos involucrados en todo esto del coronavirus, expuestos en un hospital a recibir el coronavirus, porque la gente que tiene el coronavirus allá es donde va a recibir, a buscar ayuda. Así que estamos en self-quarantine, estamos en cuarentena, porque estuvimos expuestos tanto en el hospital como en el viaje para evitar contagiar a otros. Pero nos hemos dado cuenta que hemos pasado por distintas crisis. En el 89, nosotros pasamos por una crisis y yo vivía en Puerto Rico en esa fecha. En septiembre 19 de 1989, el huracán Hugo visitó la isla de Puerto Rico. Y en ese huracán, justo el ojo del huracán pasó por donde yo vivía. En menos de 6 horas, nosotros perdimos todo lo que teníamos. Todo lo que te puedas imaginar. Perdimos la casa, perdimos las camas, la ropa, perdimos la comida, perdimos el auto, perdimos el trabajo y aún perdimos los amigos. Nos quedamos solos, solamente con lo que teníamos puesto y estaba mojado. Así que cuando tú estás en una situación como esa, tú te preguntas, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué podemos hacer? Y yo tenía algún dinerito en el banco, pero los bancos estaban cerrados, no había electricidad. Así que no podía sacar el dinerito del banco y aunque lo sacara, las tiendas estaban cerradas, no había forma de comprar alimentos. Entonces nos preguntamos, en tiempos de crisis, ¿de quién dependemos? ¿Cuál es el proceder en tiempos de crisis? Y yo quiero decirle que mientras yo estaba en el huracán, estábamos refugiados en un basement, en un sótano. El basement tenía una sola ventana y tenía una puerta. Pero todos los escombros iban cayendo por la escalera y golpeaban la puerta que estaba en el basement, la golpeaban. Y yo, por miedo a que esa puerta se abriera por la fuerza de los golpes, yo me paré en aquella puerta. Y yo me paré para con mi cuerpo poder detener que esa puerta se abriera. Mis hijos estaban en ese cuarto. Mis papás estaban en ese cuarto. Mi hijo mayor tenía 1 añito. Mi hijo menor no había cumplido 3 meses. Así que tenía yo a mis 2 criaturas allí en este cuarto. Y el agua comenzó a bajar por la escalera y comenzó el basement a inundarse. Y yo estuve 6 horas aguantando esa puerta. Y para mí, aquellas horas fueron una eternidad. Y yo decía, ¿cuándo esto se va a acabar? ¿Cuándo esto va a pasar? Y yo ahí soportando porque mis hijos estaban en ese cuarto. Yo creía que yo estaba sosteniendo la puerta. Pero después que pasó el huracán y todo eso, me puse a estudiar el espíritu de profecía y encontré la siguiente cita. Dice, en el calor del conflicto estarán a nuestro lado agentes invisibles a los cuales el cielo le ordenó que nos ayuden en nuestras luchas. Fíjense, el cielo le ordena a los agentes invisibles a que nos ayuden en nuestras luchas. Sigue diciendo, y en la crisis serán impartidas fuerzas, firmeza y energía y tendremos un poder superior al mortal. Así que Dios está con nosotros en medio de la crisis. Y Dios envía a sus agentes invisibles, a sus ángeles, para que nos impartan fuerza especial para poder tener un poder superior al mortal en tiempo de crisis. Así que no tenemos que preocuparnos, lo que tenemos es que aceptar y reconocer que no estamos solos. Yo pude ver el milagro de Dios con mi suegro durante estos días. Yo pude ver cómo de apenas estar en la cama a punto de muerte, yo pude ver cómo él se levantó. Fue un milagro de Dios. Ahora, dice más, nosotros, a pesar de que estamos en cuarentena, no debemos quedar ociosos, debemos de buscar maneras de hacer algo. Hay muchos de nuestros hermanos que tienen situaciones diferentes. Muchos de ellos han perdido los trabajos. Muchos de ellos no tienen que comer. Muchos de ellos no tienen cómo cuidar a sus hijos. Algunos que están trabajando, porque son trabajos que no pueden detenerse, no tienen quien les cuide a sus hijos que están ahora fuera de la escuela. O sea, hay muchas situaciones.
y tenemos que evitar el contacto para evitar el contagio. O sea, pero no podemos quedarnos ociosos, tenemos que buscar manera de poder servir, de poder ayudar. Si hay algún hermano que necesita una ayuda, hay que buscarle la forma de darle la ayuda. Y ahí es donde me encontré con esta otra cita. Esta está en Obreros Evangélicos, página 532. Nota cómo dice. Dice, los que trabajan para beneficiar a otros, trabajan en unión con los ángeles celestiales. Repito, los que trabajan para beneficiar a otros, trabajan en unión con los agentes celestiales. O sea, queremos estar con los ángeles. Queremos tener la compañía de los seres celestiales. Lo que necesitamos hacer es trabajar para beneficiar a quienes, a otros. Dicen, tienen su compañía constante, su ministerio incesante. Los ángeles de luz y poder están siempre cerca para proteger, para consolar, para sanar, para instruir y para inspirar. Los ángeles están siempre cerca. Esas palabras a mí me impactaron. Esas palabras a mí me tocan. Hay otras citas que está en Testimonios para los Ministros, tomo 5, página 223. Dice así, en esta obra, junto a las personas que perecen, tendrán la compañía de los ángeles. Miriadas y miriadas de ángeles están listas para colaborar con los miembros de nuestras iglesias para comunicar la luz que Dios impartió generosamente con el fin de preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Los ángeles están ahí para ayudarnos. Los ángeles están ahí para consolarnos. Los ángeles están ahí para estar a nuestro lado. Una más. Dice, en los Hechos de los Apóstoles, página 124, dice así. La obra de los ángeles consiste en acercarse a los probados, a los dolientes y a los tentados. Trabajan incansablemente en favor de aquellos por quienes Cristo murió. Así que los ángeles están trabajando con nosotros. En medio de esta crisis, los ángeles están en nuestras casas, los ángeles están en nuestro trabajo, los ángeles están con nosotros cuando salimos, cuando entramos, y tenemos que reconocerlo. Tenemos que colocarnos en posición de bendecir a otros para garantizar la compañía de los ángeles con nosotros. Luego de yo encontrar estas citas, un día yo iba en Puerto Rico, yo trabajaba en construcción y iba hacia mi casa. Iba en dirección a mi casa porque comenzó a llover y cuando llueve pues no hay mucho que hacer afuera. Y comenzó a llover, yo recogí mi herramienta y me fui para mi casa. Pero en Puerto Rico las calles tienen huecos, hoyos, lo que llaman potholes. Y cuando llueve se llenan de agua. Y cuando están llenos de agua, tú no ves que hay un hoyo, tú ves la carretera lisa, la ves completamente como si estuviera pavimentada, tú solo ves agua. Así que no me di cuenta que había un hoyo y iba tranquilo para mi casa y de pronto caigo en uno de esos hoyos. Y cuando la goma golpeó la profundidad del hoyo, ¡boom! La van que yo iba se descontroló y perdí el control. Iba a chocar. Pero yo iba a chocar con otra van del mismo tamaño, a una velocidad que si hubiera chocado, no estuviera contándoles aquí quizás. Yo no tuve tiempo de hacer nada. Lo único que tuve tiempo de hacer es clamar a Dios. Estas fueron mis palabras. Para mí fueron palabras mágicas. Señor, sálvame. Fue lo único que logré decir. Cuando yo dije esas palabras, yo sentí un golpe en la van. Fuerte, un golpe fuerte. ¡Bum! Y con ese golpe, la van se salió del camino. En el camino cayó en el lodo y en el lodo dio una vuelta y luego cayó en el camino otra vez derecha. Se enderezó, sola. Yo salgo de la van blanco como un papel, asustado de miedo, y cuando miro hacia atrás, con quien yo iba a chocar, me dice adiós.
me dice Dios. Y cuando cotejo a Labán no tenía ni un rasguño. La pregunta es, ¿quién le dio el golpe a Labán que la sacó del camino? Yo no entendía esto. Pero 2 días más tarde, iba yo camino a mi casa en la misma van. Y me paro para darle un ride a un amigo que era un vecino que vivía cerca de mi casa. Lo veo caminando y me paro y me detengo y le digo, súbete, yo te llevo. Y cuando de pronto él se va a subir, en vez de subirse en el lado del pasajero, se metió en el lado de carga, de la van de carga, se metió atrás. Y yo le pregunto, pero ¿por qué no te sientas al frente conmigo? Y él me dice, acabo de ver a una persona vestida de blanco sentado en ese lugar. ¿A quién estaba viendo él? Él estaba viendo a mi ángel acompañante. Él lo vio, yo no lo veía. Pero en medio del conflicto no estamos solos. Por eso, en Profetas y Reyes, página 408, dice así, aunque el conflicto no acaba nunca, nadie necesita luchar solo. Los ángeles ayudan y protegen a los que andan humildemente delante de Dios. Nunca traicionará el Señor a los que confían en Él. En esta crisis no estamos solos. Así que podemos tener la confianza de que tenemos la compañía de los seres celestiales. Podemos dialogar con ellos. Podemos pedirle cosas. Podemos hablar. No creas que estás solo. Tenemos un ángel acompañándonos. El mismo libro Hechos de los Apóstoles, en la página 125, dice lo siguiente. Dice, todos los ángeles celestiales están al servicio de los humildes y creyentes hijos de Dios. Y cuando el ejército de obreros canta aquí en la tierra sus signos de alabanza, el coro celestial se une a él para tributar loor a Dios y a su Hijo. O sea que mientras ustedes estaban cantando aquí, ¿quiénes estaban cantando en el cielo? Los ángeles de Dios. Así que no estamos solos. El mismo libro, la página 126, dice así. Dice, sería bueno recordar que cada verdadero hijo de Dios cuenta con la cooperación de los seres celestiales. Ejércitos invisibles de luz y poder acompañan a los mansos y humildes que creen y aceptan las promesas de Dios. Hay a la diestra de Dios querubines y serafines y ángeles poderosos en fortaleza. Son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que los ángeles están aquí con nosotros y nos están cuidando. Por eso es que el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Así que la pregunta es, ¿y qué pasa cuando el ángel no protege? ¿Es porque estoy mal? ¿O será porque Dios así lo quiso y Dios quiere testificar? Porque no podemos garantizar de que no nos dé el coronavirus. No podemos garantizar de que no nos dé un cáncer. La pregunta es si Dios tiene un plan con nosotros aún en medio del coronavirus, aún en medio de un cáncer o de una enfermedad. Porque Dios ve el fin desde el principio. Dios ve cosas que nosotros no vemos. Y ahí es donde tenemos que ejercitar la confianza en Dios. Aunque me sucedan cosas malas, yo puedo tener la garantía de que el ángel está a mi lado. Y que el ángel está ahí para ayudarme, para bendecirme. Ahora, Testimonio para los Ministros, página 18, dice así. La iglesia militante no es todavía la iglesia triunfante. Pero Dios ama a su iglesia. Y describe por medio del profeta cómo se opone y resiste a Satanás, que está vistiendo a los hijos de Dios con las ropas más negras y contaminadas y está reclamando el privilegio de destruirnos.
Los ángeles de Dios los protegen de los asaltos del enemigo. Así que estamos viviendo en un mundo donde Satanás quiere destruirnos, pero Dios está ahí para protegernos. Y yo recuerdo que ese fue el lema del 2016 de nuestro Ministerio Hispano. El lema, no sé si muchos de ustedes recuerdan, era R148. ¿Se acuerdan de eso? R148, que era una promesa que le hicimos a Dios. Señor, esta es nuestra promesa, R148, que lo que significa es para poder recordar Romanos 14:8. ¿Qué dice Romanos 14:8? Miren, lo que dice Romanos 14:8 simplemente es que no importa lo que pase en este mundo, yo le pertenezco a Dios. Así que lo dice de esta manera, dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor morimos. Ahora, ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. Y eso es lo que expresa el Salmo, Romanos 14:8, que no importa lo que nos suceda aquí en la tierra, somos del Señor y podemos tener la garantía de que no estamos solos, de que los ángeles están a nuestro lado. Los ángeles están para ministrarnos, para bendecirnos, y nosotros debemos de dedicar y buscar la forma de bendecir a otros. Ya que hemos sido bendecidos con la presencia de los ángeles, podemos bendecir a otros. Que nuestra iglesia sea una iglesia recordada, porque es la iglesia que en medio de la crisis fue la que me dio la mano. En medio de la crisis fue la que se preocupó por mí. En medio de la crisis no le importó contaminarse, pero sí le importó traerme un bocado de pan. Así que, hermanos, les dejo de asignación. Cotejen a sus vecinos, cotejen a sus amigos, pregunten si están bien. Y si Dios les coloca en su corazón poder bendecir a otros, no tengan miedo, háganlo. Y si somos contagiados, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Que Dios te bendiga en esta noche y que meditemos en esas palabras mientras descansamos y que podamos decirle al mundo entero de cuánto amor tiene Dios con nosotros y con su pueblo. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Pastor Tirado, por tan lindo tema. Que el Señor le pueda seguir utilizando. Queremos agradecerle a todos los que se han conectado esta noche.